En el transcurso del ciclo de conferencias que ha organizado la Universidad Keito, se me ha pedido hacer algunas intervenciones. El día de hoy tocar el tema del mercantilismo. Posteriormente, en otra oportunidad, les hablaré del problema de la evolución institucional. Y luego acerca de la posibilidad del cambio político, si es posible la revolución, si es posible cambiar deliberadamente una sociedad o no. Empezaremos esta tarde hablando sobre el mercantilismo. Se darán cuenta, estoy seguro, a lo largo de este ciclo de conferencias, que el liberalismo es complejo, equívoco y muchas veces difícil de explicar, porque hay muchas escuelas liberales con puntos de vista distintos en algunas materias y algunos puntos de coincidencia sumamente importantes. Por ejemplo, no puedo dejar de mencionar, aunque trataré de hablar de eso el día jueves o miércoles, no sé cuándo es que me toca la siguiente charla. Carlos Alberto Montaner, mi queridísimo y admirado amigo, dijo anoche algo con lo que no estoy de acuerdo. Él dice que la esencia del liberalismo es el derecho natural. Yo no creo en el derecho natural. Todo el liberalismo de origen humeano, la tradición de David Hume y la escuela austriaca, no creemos en el derecho natural. Creemos más aún que no existe tal cosa como el derecho natural. En la naturaleza no hay ningún derecho. El derecho es una creación de la civilización. El derecho es praxeológico, es consecuencia no deliberada de la cooperación entre los seres humanos, es un producto no deliberado de la acción humana, como el lenguaje. El derecho no tiene autor, no tiene creador, es producto de la civilización. Creo que conforme vayamos avanzando en el transcurso de las exposiciones que tengamos, iremos desarrollando, así como estos, algunos temas particularmente polémicos. No quería dejar de mencionar esto, porque el día de ayer, el día de hoy se ha seguido discutiendo respecto del derecho natural y quería que por lo menos ustedes sepan que hay una buena mitad del liberalismo que no creen en el derecho natural. De manera que claro, el reparo, con cargo a discutirlo largamente cuando hablemos de la evolución de las instituciones jurídicas. Ian Vázquez cree que tengo algo que decir respecto del mercantilismo en América Latina y ha tenido la bondad de solicitarme que les haga una presentación esta tarde respecto del mercantilismo, que no tiene ninguna relación con la advertencia preliminar que les he hecho. No soy historiador profesional, tengo 2 doctorados, uno en Derecho y uno en Filosofía, no en Historia. Pero si en algo puedo contribuir con ustedes para discutir respecto del problema del mercantilismo latinoamericano, contarán, por supuesto, con mi participación entusiasta. Desde el punto de vista de la historia de las ideas, la economía de mercado se divide en 2. El célebre historiador económico Elie Heckscher sostiene que hay en el capitalismo 2 etapas. En primer lugar, el capitalismo antidemocrático, que él llama y bautiza de esa manera en una obra célebre titulada de la misma forma, el mercantilismo. Y la segunda etapa del capitalismo vendría a ser para Heckscher la economía de mercado o capitalismo democrático. Entonces, Heckscher y con él la historia económica contemporánea parten de la idea que el capitalismo ha tenido o tiene 2 etapas, 2 modalidades, porque no necesariamente son sucesivas, 2 modalidades históricas de manifestación. En primer lugar, el mercantilismo o capitalismo antidemocrático. En segundo lugar, la economía de mercado o capitalismo democrático. ¿Por qué se caracteriza el mercantilismo? El mercantilismo se caracteriza por ser un sistema capitalista, es decir, hay propiedad privada de los medios de producción, pero no hay competencia.
La competencia se desplaza del mercado económico al mercado político. No se compite por precios, se compite por favores del gobierno, por privilegios. No se compite por obtener el favor del consumidor, sino se compite por obtener el favor del gobierno. El mercado, la competencia se desplaza así del mercado económico al mercado político. Los empresarios mercantilistas se caracterizan por ser empresarios, son dueños de su negocio, dueños de su propiedad, dueños de su empresa, pero compiten tratando de obtener una ley, un decreto, una regulación, un favor específicamente redistributivo de la autoridad administrativa, que los sustraiga de la competencia, los proteja de la competencia y les transfiera políticamente una renta. El mercantilismo es entonces, en esencia, economía privada, pero economía privada no competitiva, economía privada del privilegio. En el mercantilismo hay propiedad privada, hay empresa privada, pero no hay competencia. Es un sistema económicamente antidemocrático, sostenía Heckscher. El mercantilismo ha tenido una gran tradición en el mundo occidental y ha habido muy importantes teóricos del mercantilismo. Entre los clásicos recordaremos a Quesnay y Colbert, que hicieron del mercantilismo en Francia en el siglo XVII la enseña de su política económica. A través del privilegio, a través del reglamento, a través de la dirección estatal de la ley como instrumento de desarrollo económico, crear, promover, desarrollar determinadas actividades, concediéndolas a algunas personas que tenían una relación particular con el poder. Fuera la nobleza, la cuna, fuera el poderío económico, fuera una alianza política de algún tipo. El mercantilismo ha sobrevivido mucho tiempo. En el siglo XIX fue Liszt uno de sus grandes propulsores. El mercantilismo se ha caracterizado entonces por una organización política de la sociedad. La economía ha estado políticamente dirigida. Los actores políticos, los empresarios convertidos en actores políticos, han negociado la legislación cual negociar un contrato con el poder para obtener de esta manera privilegios y beneficios sustrayéndose de la competencia económica. Según Heckscher, hay sin embargo otro tipo de capitalismo, el capitalismo democrático, la economía de mercado. La economía de mercado se parece al mercantilismo, sí, efectivamente. Hay propiedad privada de los medios de producción, hay empresa privada, hay propiedad privada, hay un negocio que le pertenece a alguien, efectivamente, no cabe duda. Pero en la economía de mercado, la organización económica, Heckscher la define como democrática, es decir, hay competencia, diríamos desde una perspectiva austriaca. La economía de mercado tiene un desarrollo cataláctico, regido por la competencia. Se organiza el sistema económico no en función de dictámenes políticos. La ley no tiene un propósito redistributivo, hay igualdad de todos ante ella. La ley no está hecha para dar ni para quitar, está hecha para proporcionar a todos medios a disposición de los individuos para poder conseguir y satisfacer sus propias y particulares necesidades. En la economía de mercado, entonces, lo que ocurre es que, habiendo propiedad privada de los medios de producción, hay competencia. Es decir, en el mercado económico es donde se produce la asignación de los recursos. Las rentas no se generan políticamente, las rentas se generan económicamente. El empresario debe competir con otros para conseguir el favor no del burócrata, no del político, no del ministro, no del rey, no del presidente, diríamos hoy día, mutatis mutandis, cambiando lo que haya que cambiar, sino para conseguir el favor de su cliente,
el consumidor. El precio es el motor de la competencia, no el privilegio. La competencia se produce, por consiguiente, en el mercado económico, no en el mercado político. Hay, en torno a la caracterización clásica de Heckscher, que distingue entre el capitalismo antidemocrático o mercantilismo y el capitalismo democrático o economía de mercado, toneladas de trabajos, de textos, de disensos o de consensos acerca de la clasificación realizada por el viejo historiador de la Revolución Industrial. Sin embargo, es una clasificación que ha hecho fortuna en la historia económica. Hay la tendencia en la historia económica, sin embargo, haciendo una interpretación historicista, a sostener que la primera etapa de desarrollo del capitalismo es el mercantilismo. Y que la segunda etapa de desarrollo del capitalismo es la economía de mercado. Y que habría, Sombart, Weber, siguiendo a Heckscher, una suerte de continuidad, que el capitalismo se desarrolla siempre como mercantilismo y luego, mediante un progreso paulatino, un desarrollo paulatino de sus potencialidades internas, el capitalismo se va democratizando y se convierte en una economía de mercado. Y que hay una suerte de necesidad, un transcurso histórico que va del mercantilismo al capitalismo. En las sociedades del mercantilismo a la economía de mercado. En las sociedades capitalistas transitarían, siguiendo esta visión, de un mercantilismo a una economía de mercado. Y de esa manera le darían una explicación al desarrollo de las economías occidentales contemporáneas. No quiero aburrirlos con una discusión historiográfica, pero yo tengo algunas dudas con respecto de esta presentación clásica de las etapas del desarrollo del capitalismo. Yo, sinceramente, no creo que haya tales etapas de desarrollo del capitalismo. Yo creo que la división entre mercantilismo y economía de mercado no es una división necesaria, no es una etapa que sigue a la otra. Yo creo que la división es más fenomenológica y que podemos encontrar espacios de economía de mercado y espacios mercantilistas en prácticamente todas las economías contemporáneas, en todas las economías capitalistas que denominaríamos capitalistas. En mayor o en menor grado, en las economías capitalistas, aún en aquellas que podríamos caracterizar como una economía de mercado, hay escenarios mercantilistas o prácticas mercantilistas. Estados Unidos, por Dios, es el ejemplo caracterizado del mercantilismo. Los lobbies, que es una organización mercantilista, que lo que busca es competir en el mercado político por obtener el favor de la autoridad. Eso está organizado inclusive como un negocio legítimo y transparente, conseguir el favor de la autoridad. De manera que me atrevería a sostener que no deberíamos pensar que el capitalismo tiene etapas sucesivas, sino que en realidad son fenómenos que se producen simultáneamente, son procesos fenomenológicos. Simultáneamente el capitalismo tiene escenarios mercantilistas y tiene escenarios de economía de mercado. El capitalismo se caracteriza por tener escenarios donde hay un capitalismo democrático, competitivo, cataláctico, o escenarios en los cuales hay un proceso mercantilista, de favor político, de competencia política, de privilegio. Ese grado mayor o menor de mercantilismo en una economía de mercado, creo yo, lo podemos discutir si ustedes quieren, es el que marca el progreso de las sociedades. Y es el que marca la mayor o menor evolución y eficiencia económica de los pueblos. De hecho, Europa es bastante más mercantilista, aún siendo economías de mercado, hasta hoy claramente definidas, de lo que es los Estados Unidos. Y los Estados Unidos es bastante más mercantilista que algunos países latinoamericanos contemporáneamente. Y los japoneses son los reyes del mercantilismo. Japón, si hay un sistema en el cual la presencia política al interior del empresariado es gigante, es en Japón, donde si bien en una economía de mercado el favor y el privilegio político forman parte del escenario de la competencia empresarial. De manera que los capitalistas oscilan entre competir económicamente y competir políticamente. La competencia lo único que hace es cambiar de escenario. Cuando hay una economía de mercado, se produce al interior del mercado económico.
Cuando hay un sistema mercantilista se produce al interior del mercado político. Pero finalmente los empresarios y todos nosotros que formamos parte de la sociedad humana competimos, económica o políticamente. Entonces podríamos decir que el mercantilismo es el capitalismo en el cual la competencia se produce políticamente. Y la economía de mercado es el capitalismo en el cual la competencia se produce económicamente. Dicho provisoriamente de esta manera, podríamos ampliar esta discusión de una forma más o menos infinita, pero no, digamos, la idea no es quedarnos en una mera caracterización o discusión teórica de las tipologías del capitalismo. Nos llevaría a una discusión sociológica o de teoría social, de teoría política. La pregunta que creo yo espera Ian que yo plantee, y espero que produzca por lo menos algún tipo de debate, es ¿qué es América Latina? ¿En qué sistema económico nos encontramos? Y claro, en el otro sendero nosotros planteamos esa discusión en el año 86, y creo que es una discusión, por lo menos vista históricamente, todavía válida. La tesis que les planteo compartir esta tarde, hechas estas precisiones terminológicas y conceptuales, es la siguiente. América Latina vive en una economía mercantilista. A partir de la colonia española, durante el virreinato y la república, los pueblos de América Latina se incorporan a la economía mundial en una etapa mercantilista y se quedan en ella. Mientras Europa y Estados Unidos logran evolucionar hacia una economía de mercado, logran desarrollar una economía de mercado, América Latina no lo logra. Algunos estallidos de libertad, algunos episodios o momentos temporales, etapas de la historia de mayor libertad podrían haber dado la impresión de que América Latina comenzaba a construir economías de mercado. Pero esencialmente lo que es América Latina es el reino maravilloso del mercantilismo, en donde los empresarios no compiten para mejorar a los consumidores, para subir la calidad de sus productos o reducir el costo de sus productos, como nos explicaba el Muso esta mañana, sino compiten para caerle bien al presidente, para organizarle los mejores cócteles, las mejores comidas a las primeras damas, caerle bien a los ministros, por supuesto si es necesario, repartirles algún billete y de esa manera socializar las ganancias con los dirigentes de las clases políticas latinoamericanas. Si examinamos la historia latinoamericana, lo que veremos será, en mayor o en menor medida, un escenario mercantilista. Desde nuestra incorporación a la colonia hasta hoy, en América Latina no hay un Estado de Derecho. Eso no significa que no haya leyes, pero no hay que confundir las leyes con el Estado de Derecho. Lo que hay en América Latina es un Estado de legalidad, pero no un Estado de Derecho. Las leyes en América Latina no limitan al poder, reflejan el poder. Y esa es una diferencia que no es retórica, es una diferencia funcional en el mercado político. Cuando la ley limita al poder es posible desarrollar una economía democrática, porque se ha limitado la concesión de privilegios redistributivos en favor de los más poderosos en una sociedad, de manera que todos tienen que competir para obtener el mérito de la victoria y el beneficio económico. Si el derecho, en lugar de limitar al poder, la ley, en lugar de limitar al poder, refleja al poder, en realidad la ley es un instrumento de dominación y no un instrumento de liberación de la población. Y en América Latina la ley es única y exclusivamente un instrumento de dominación. El poder político utiliza la ley para dividir a los latinoamericanos, para privar a los latinoamericanos de sus derechos, para restringirle el ejercicio de sus derechos, para que tengan que negociar con ellos, con los que tienen el poder, con los detentadores del poder, los políticos, con los militares, con los ministros, con los profesionales de la política, que en los parlamentos o en los gobiernos latinoamericanos son capaces de dar y quitar, volverte rico o empobrecerte
con una sola decisión administrativa. La característica, además, operativa de la legislación en América Latina tiene que ver con la forma como se utiliza redistributivamente el poder, que es una típica táctica mercantilista. El derecho como un instrumento redistributivo explícito es una típica estratagema mercantilista. Yo a través del derecho te doy y te quito. Por ejemplo, un arancel. Un arancel de importación es un instrumento mercantilista, por el cual arbitrariamente la autoridad administrativa dice, ¿no es cierto?, que las tizas o que los micrófonos pagarán 50%, mientras el cable coaxial no pagará aranceles. ¿Por qué? Porque el fabricante nacional de micrófonos seguramente es un tipo que cotizó a la campaña del presidente. Entonces hay que darle alguna protección al pobrecito para que se recupere de la inversión que ha hecho. De eso está lleno América Latina. De eso está en cada escenario latinoamericano. No hay dos latinoamericanos iguales ante la ley. Somos una sociedad en que nadie es igual ante la ley. Todos somos distintos ante la ley. La ley nos trata deliberadamente de manera distinta. Y esa es la clave del poder político latinoamericano. Diferenciar por la ley para poder negociar el favor redistributivo, el favor económico, el favor político, con la gente que tiene un interés en obtenerlo por parte de la autoridad administrativa. No quiero demonizar a los empresarios, ¿eh? No solamente los empresarios padecen o utilizan tácticas mercantilistas, los sindicatos son los maestros del mercantilismo, los grupos de interés en general son maestros del mercantilismo, las iglesias son maestras del mercantilismo. La Iglesia Católica en el Perú ha logrado que el gobierno pague su presupuesto, hasta los monaguillos son empleados públicos en el Perú, los obispos ganan sueldo de ministros de Estado. El Perú paga, eso no lo saben ni los peruanos, el Perú le paga un sueldo de ministro de Estado a cada uno de los obispos del Perú. Cada cura recibe un sueldo del presupuesto público y hasta los monaguillos y los que se encargan de tañir las campanas son empleados públicos. Claro, porque al final aquí no es cuestión de malos y buenos, ¿eh? No es cuestión de maldad ni de bondad. El que no aprovecha una estructura mercantilista sencillamente no se comporta racionalmente. Dado el incentivo de que la competencia se traslada del mercado económico al mercado político, todos actúan racionalmente tratando de conseguir en el mercado político algún tipo de favor redistributivo. Alguna vez conocí a un amigo que quería hacer una especie de ranking del mercantilismo en América Latina. El tipo se aburrió, porque había tal cantidad de evidencia en la legislación argentina, en la legislación uruguaya, en la mexicana, son los campeones, los reyes. Los mexicanos tienen una habilidad y una imaginación para esto que es realmente digna de encomio. Habría que darles un premio por ser los campeones del mercantilismo. El mercantilismo mexicano es una cosa absolutamente admirable, además con grandes defensores que sostienen que esa es la única manera como se puede crear una sociedad desarrollada y progresista. Si examinamos la historia de América Latina, veremos que esto fue así desde el siglo XVI. En el mundo de la economía castellana no se les denominaba mercantilistas. Ese es un término, como les digo, que trae Heckscher en el siglo XIX, finales del XIX además. En el siglo XVI, sobre todo en el XVII más que en el XVI, se les denomina a los mercantilistas en la corona de España, de Castilla, arbitristas. El nombre es un poco extraño, pero ustedes lo podrán encontrar en la historia económica del siglo XVII del Imperio Español. El arbitrista viene del término arbitrio. Arbitrio no en sentido tributario, sino en sentido filosófico. El arbitrio del rey. El arbitrio del rey es la voluntad del rey. Los arbitristas eran los expertos en conseguir que el arbitrio del rey nos dé algún beneficio y nos ayude a salir adelante. Entonces, conseguir favores de la corona se convirtió en un negocio, en una filosofía, en una doctrina llamada el arbitrismo. Hay textos fantásticos sobre arbitrismo, ¿no es cierto? John Reed, por ejemplo, ha escrito largamente sobre la doctrina española del arbitrismo en el siglo XVII. Cómo, ¿no es cierto?, había funcionarios, en realidad empresarios independientes que eran contratados por empresarios, por ciudades a veces, para que consiguieran de la corona algún tipo de beneficio. Y ellos cobraban un porcentaje
de la renta que conseguían. Lograron los arbitristas que al principio de la dinastía borbónica, primeros años del siglo XVIII, el primer Borbón llega en 1700, Felipe V de Borbón, todos los cargos públicos de América Latina fueran vendidos. Todos los cargos públicos coloniales, cuando advienen las repúblicas latinoamericanas, eran subastados. Todos los funcionarios públicos compraban su cargo. Y había algunos cargos hereditarios, que era cuestión de la cuantía del dinero que pagaron, que eran rezagos de ese anacronismo entre los notarios. Hay muchos lugares de América Latina donde todavía las notarías de número, es decir, los notarios de número clausus, los cargos son hereditarios y se heredan de padres a hijos. Y eso viene de la vieja doctrina arbitrista, mercantilista, española del siglo XVII. Cuando nos liberamos de la colonia española, en realidad nos liberamos metafóricamente de su influencia política, pero no de su estructura de poder. Las repúblicas latinoamericanas mantuvieron la estructura de poder de la corona española. El gran historiador chileno Bernardino Bravo Lira llama la atención respecto del proceso de independización de América Latina, de cómo todas las repúblicas latinoamericanas son en realidad reales audiencias independizadas. Llama la atención particularmente porque la Real Audiencia, el cargo de oidor, que era el Tribunal de Justicia Máximo, era el de más alta jerarquía al que podía aspirar un criollo. Entonces dice Bravo Lira que el proceso de independización de América Latina no es sino un proceso por el cual los criollos que controlan el poder político efectivo a través de los tribunales de justicia coloniales se independizan y convierten a sus tribunales de justicia en el esqueleto del Estado republicano. Es decir, la estructura de poder político colonial se mantiene en la República y se mantiene probablemente hasta hoy, con la excepción del Perú, que tuvo dos reales audiencias, Lima y Cusco, y que dio lugar a una sola república. El resto de repúblicas latinoamericanas son reales audiencias independizadas, donde la estructura de poder no es sino un reflejo de la estructura de poder colonial. El desarrollo de la república posterior se hace siguiendo el mismo sistema colonial de control político. La distancia se utiliza para controlar a las poblaciones. La religión se utiliza para controlar a las poblaciones. Y la ley no se usa para unir, sino para separar, para privilegiar, para ordenar una relación radial, un centro, el presidente, alrededor del cual se organizan diferentes grupos de interés políticos o sociales que obtienen de la autoridad de ese presidente el favor que requieren, al cambio, por supuesto, de una contraprestación. Una contraprestación que puede ser económica o una contraprestación que puede ser política. No necesariamente estamos diciendo que el mercantilismo sea necesariamente corrupto. El mercantilismo es corrupto en sentido amplio, si ustedes quieren, pero no necesariamente el pago de un soborno. Basta el apoyo político. Muchas veces hay presidentes que lo único que quieren es el apoyo político. Tú me apoyas y yo te apoyo. ¿No? El viejo juego romano del do des, doy para que des. No, tú me ayudas, yo te ayudo y somos amigos. Ahora, si no me ayudas, bueno, te puede pasar cualquier cosa. Pues. Entonces, claro, a la hora que examinamos cómo afecta a esto la performance y el desarrollo económico de América Latina, yo creo que podemos sacar algunas conclusiones bastante dramáticas. El mercantilismo no es económicamente eficiente. Implica un enorme desperdicio de recursos. Implica la creación de actividades que viven del subsidio y del privilegio y que son francamente ilusorias o que no existirían de no existir esa protección por parte del Estado. Implican una mala asignación de recursos. Hay cosas que se hacen en América Latina solo porque el gobierno las protege, porque de otra manera no se harían, y los pueblos de América Latina probablemente se dedicarían a otra cosa. Un ejemplo, no voy a hablar de otros países, no me atrevería a hablar de Guatemala, pese a que vengo una vez al mes aquí desde hace más de 20 años, no soy guatemalteco, hablaré solo del Perú, pese a que mi mujer es boliviana, tampoco me atrevería a hablar de Bolivia, así que me limitaré solamente a hablar del Perú. Por ejemplo, en el Perú, el algodón peruano
de gran calidad. Quien no conoce el algodón Pima peruano, las camisas de algodón, se venden en Buenos Aires a unos magníficos precios, se venden en Nueva York a unos magníficos precios. Los agricultores no sembrarían algodón en el Perú si no existiera un programa de subsidios por parte del Estado. Sencillamente sembrarían cualquier otra cosa. La pregunta ¿es económicamente eficiente seguir subsidiando la agricultura de algodón como lo hace el Estado peruano? Probablemente no. Y eso no dice que el algodón no sea de gran calidad. El algodón peruano es de gran calidad, como lo es el tabaco cubano, por cuestiones climatológicas. Hay razones climáticas que hacen que el algodón, que surge en determinados lugares del Perú, particularmente en Piura, sea de una calidad fantástica. Pero sencillamente hay tanto cultivo alternativo y tanta otra actividad a la que los agricultores se pueden dedicar. Porque hoy día el biodiesel es el gran enemigo del algodón. Los agricultores no quieren dedicarse a sembrar algodón si pueden sembrar palma, dedicarse a vender aceite de palma y entrar al gigantesco mercado, también subsidiado de biodiesel en el mundo. Entonces, claro, lo que hay son distintas situaciones mercantilistas que lo que producen es un enorme desperdicio de recursos. El mercantilismo es ineficiente porque discrimina. No solamente hay razones económicas como las que hemos indicado, una mala asignación de recursos y un desperdicio enorme de recursos. También es ineficiente el mercantilismo porque discrimina socialmente, crea violencia. Al no ser, por ejemplo, dos peruanos iguales ante la ley, al no recibir dos peruanos el mismo tratamiento ante la ley, se van creando inequidades políticamente insostenibles. En el Perú hablamos, por ejemplo, de la existencia de una economía informal, como una suerte de desafío económico y social a las inequidades e ineficiencias del mercantilismo. La gente pobre, discriminada por la economía antidemocrática, por el capitalismo antidemocrático, por la falta de competencia y de acceso a la propiedad privada, ¿qué hace? Bueno, se dedica a actividades informales. El que no tiene propiedad, ¿qué hace? Invade una. El que no tiene empresa, ¿qué hace? Invade las calles y se crea su propia empresa. El que no puede competir políticamente, ¿qué hace? Se vuelve vendedor ambulante y hay tal número de gente que puede negociar con el alcalde, con el presidente, algún tipo de prebenda a cambio. La economía informal podría ser representada en este contexto como una suerte de subproducto, ¿no es cierto?, de las distorsiones que la economía mercantilista produce en países de una elevada tasa de natalidad y donde hay procesos de migración o ha habido importantes procesos de migración del campo a la ciudad. La economía informal existe en toda América Latina y no es casual que existe en América Latina, porque es el típico síntoma de la crisis del mercantilismo. Cuando el mercantilismo es incapaz de mantener la paz social, de mantener a la gente en sus poblaciones y de mantener un ordenado sistema de reparto de los beneficios entre los amigos del poder, lo que comienza a ocurrir es que las calles de las capitales de América Latina empiezan a llenarse de gente que desafían el viejo orden mercantilista. Y el mercantilismo entra en crisis y comienza a estallar, ¿no es cierto?, en sucesivas convulsiones de incapacidad de mantenimiento económico. Yo tengo una segunda una segunda tesis que quisiera compartir con ustedes esta tarde. Esa tesis requiere un poquito de desarrollo del punto en el que estábamos. A finales de los años 80 y los años 90, yo llegué a pensar que el mercantilismo había entrado en una crisis definitiva en América Latina. Y eso era consistente, por ejemplo, con la emergencia de la democracia en el subcontinente, ¿no? Entonces uno veía la aparición de sistemas democráticos, optimistamente, y veía un desarrollo de la economía informal que había hecho entrar en crisis definitiva, creía yo, al Estado mercantilista. Entonces, la hiperinflación era la expresión final del Estado mercantilista. Ese Estado que ya no puede controlar más y que no puede seguir redistribuyendo el favor político, porque al final a nadie le interesa ya el favor político del Estado, comienza a ser desobedecido en todos los terrenos de su vida social y económica.
nadie paga impuestos, la moneda no vale nada, la autoridad no vale nada, el Estado comienza a disolverse, el Estado mercantilista. Y la aparición de gobiernos democráticos por toda América Latina me hizo pensar, tal vez estamos llegando evolutivamente, por un proceso evolutivo parecido al europeo, a la aparición de una economía de mercado. Pero de repente aparece Chávez. Y de repente aparece Evo, además con un discurso racista, ¿no? Que finalmente no es invento de Evo, es invento, tienen el honor aquí en Guatemala, una señora que le han dado el premio Nobel, muy agraciada y simpática a ella, doña Rigoberta Menchú, de ser la autora del invento, este discurso indigenista racista. El indigenismo en América Latina es muy antiguo, Montaner lo dijo en la mañana, era un movimiento estético en los años 20, estético, no político. Miren los murales de la Revolución Mexicana, miren el Ariel de Rodó, miren todas las corrientes indigenistas de América Latina, ¿no es cierto? Los gauchos en Argentina, había todo un discurso indigenista, ¿no es cierto? Indigenismo en el sentido folclorista, de auténtico, ¿no? De americanista. Hoy día el discurso indigenista no tiene nada que ver con el indigenismo esteticista de los años 20 y los años 30, hoy día es un movimiento racista, ¿no? Un movimiento de exclusión, un movimiento agresivo. Muy bien, ¿qué pasó? El señor Correa en el Ecuador, ¿no? Estamos viendo ahora en América Latina cosas tan increíbles como Ortega en Nicaragua, y que Farabundo Martí va a conseguir en Salvador lo que no consiguieron con las armas, democráticamente, muy probablemente van a ganar las elecciones en Salvador. Entonces, claro, ¿qué pasó? Diría uno, ¿no? Es decir, parecía, claro, la historia no tiene un sentido, eso lo sabemos por Popper, pero uno tiene la tendencia vickiana, ¿no? Por Vico, de pensar que en el corsi, recorsi, en este movimiento es en realidad un movimiento espiral y que no tendría la tendencia optimista los liberales a pensar que evolutivamente llegaremos siempre a un sitio mejor, pero en realidad la evolución no tiene sentido. También hay evolución hacia lo peor o involución. La involución puede ser a bueno o a malo. Europa, en el tiempo de la reina Victoria, era un mundo de libertad. Y Europa se transforma en el infierno concentracionario de los años 30 de las dictaduras totalitarias. Tú veías la Belle Époque en los años 10 en Europa y no habías podido predecir que eso iba a pasar en Europa. Bueno, algo así nos pasó en América Latina. El triunfo democrático y lo que parecía la superación del Estado mercantilista en crisis en los años 80 se convierte en esta dramática involución. No progresamos, retrocedemos. Yo no creo en las explicaciones unicausales, ¿eh? Creo que los fenómenos sociales siempre son complejos y son muy difíciles de explicar, pero me atrevería a plantear una que la pongo aquí encima de la mesa. ¿Qué permite el desarrollo del Estado mercantilista? ¿Qué permite el regreso, la contraofensiva del Estado mercantilista en América Latina? Del que Chávez, Correa, Morales, Ortega y el Farabundo Martí son no más que la caricatura más extrema, el autoritarismo mercantilista. Chávez de comunista no tiene nada, es un fascista. El comandante Humala en el Perú es un fascista. Si el discurso es fascista, inclusive en el caso del comandante Humala es de ultraderecha, tan de ultraderecha que parece de izquierda, pero es un mensaje ultranacionalista. La izquierda nunca ha sido nacionalista, la izquierda ha sido internacionalista de Robespierre. Robespierre proclamó que había que exportar la libertad y soltó los ejércitos revolucionarios a toda Europa y atacó a Europa para exportar la libertad, era internacionalista. El nacionalismo utilizado como instrumento político hoy día en América Latina no tiene su origen en la izquierda, en la filosofía política de la izquierda occidental, es de la derecha, es un movimiento fascista. Y hay que decirlo claramente, eso es ultraderecha fascista, nazista. Eso es lo que está ocurriendo en América Latina, con los pendones y las banderas que exhibe Humala o el discurso ultrarracista de don Evo Morales en Bolivia. ¿Cuál es la tesis que yo quería proponerles? ¿Qué permite el retorno tan rápido del mercantilismo, la contraofensiva mercantilista en América Latina? La ausencia de propiedad privada. En América Latina no hay una propiedad privada auténtica. Lo que tenemos en América Latina esencialmente son usufructos. La autoridad estatal nos deja beneficiarnos de unos bienes por un tiempo, pero no somos propietarios en sentido auténtico. No lo somos, podemos discutir un poco de eso cuando hablemos de la evolución de las instituciones por múltiples razones.
Y creo que hay en particular una que permite financieramente el retorno del mercantilismo político en América Latina: la propiedad del subsuelo. Fíjense el escenario siguiente, ¿eh? No es casual, ¿eh? Venezuela, Bolivia, Ecuador, 3 países que explotan el subsuelo: petróleo, gas y minerales. ¿De quién es la propiedad del subsuelo en América Latina? Del Estado. Cuando viene el ciclo económico favorable del crecimiento chino e hindú, ¿quién se beneficia económicamente? El Estado latinoamericano. ¿Qué permite eso? Que los políticos mercantilistas tengan dinero para financiar su discurso mercantilista. Y al ser el Estado el propietario del subsuelo, no se produce una redistribución social de la riqueza, que la única redistribución social de la riqueza es la redistribución de la propiedad. Si yo soy propietario y la propiedad le corresponde a todos, la riqueza beneficia a los propietarios. En América Latina, paradójicamente, el ciclo económico internacional favorable le permitió al Estado latinoamericano conseguir la cantidad de recursos necesarios para recuperar el control económico y político de sus sociedades. Y los grandes tiranos de América Latina, que no son sino un espejo unos de otros y un remedio unos de otros, consiguieron finalmente del desarrollo del capitalismo internacional el dinero necesario para oprimir a sus pueblos. Si el petróleo hubiera sido de propiedad privada, si los minerales hubieran sido de propiedad privada, si el gas hubiera sido de propiedad privada en América Latina, no habría Chávez, no habría Morales, no habría Correas. Y los latinoamericanos nos hubiéramos hecho los más pobres de América Latina, tal vez se hubieran hecho inmensamente ricos en la década de los años 90. El Perú es un país de mineros, pero la propiedad del subsuelo no es de ellos. Los pobres de los Andes en el Perú malviven en la prehistoria, sentados en bancos de oro, de minerales enormemente ricos que le pertenecen al Estado, que lo concede mercantilistamente a algunos mineros amigos de ellos. Y la gente que vive encima sigue viviendo en el siglo XII, en el siglo XIII, y sus hijos se mueren de cólera, mientras los señores que sacan la renta minera se vuelven inmensamente ricos. Eso no es economía de mercado. Eso no es propiedad privada. La regla de la propiedad privada desde Roma es que el dueño del suelo es el dueño del subsuelo. Entonces, si los indios milenarios de los Andes son el dueño del suelo, ellos deberían ser los dueños del subsuelo y deberían ser inmensamente ricos, y no el Estado latinoamericano, ni los mercantilistas que sobornan a los políticos para conseguir las concesiones mineras que ellos disfrutan. De manera que, si queremos hacer verdadera justicia social, lo que tenemos que hacer es una difusión universal de la propiedad y empezar por repartir los recursos naturales entre los pobres de América Latina. ¿Cuál es la diferencia entre encontrar petróleo en el Perú y encontrar petróleo en Venezuela o en Ecuador? Que encontrar petróleo en Texas te hace rico, encontrar petróleo en Venezuela te hace pobre. En Texas es tuyo, en Venezuela es del gobierno. Encontrar oro en California te hace rico, encontrar oro en Bolivia te hace pobre, porque te lo quita el gobierno. Esa es la tragedia del Estado mercantilista. Mientras no existe una auténtica propiedad privada en América Latina, el mercantilismo logrará regresar, se mantendrá y seguiremos en este estado de permanente explotación e ineficiencia económica, injusticia social y dictadura política en el cual nos encontramos. De manera que yo creo, ¿no es cierto?, que además el discurso liberal es un discurso profundamente revolucionario y con un gran contenido social. Que lo que hay que hacer es entregarle la propiedad de los recursos naturales a los más pobres de América Latina y hacerlos ricos de una vez. Y que los indígenas milenarios de los Andes recuperen lo que los españoles robaron, que es la propiedad de sus recursos naturales. Y que si tengan que ser ricos, que sean ricos. Alberti decía que la máxima principal de un gobernante es enriqueceos. Háganse ricos. De eso se trata. Hagamos ricos a toda América Latina y siendo ricos seremos libres. Porque esa será la única manera de combatir efectivamente la opresión y de abrirnos paso frente a los intentos del Estado de limitar nuestra libertad. La tarea es muy compleja, muy larga. Los procesos históricos nunca se transforman de un momento a otro, son imprevisibles, como hemos visto en este retorno dramático del autoritarismo mercantilista en América Latina, y son largos.
Muchas veces no podemos revertirlos en un solo momento. El análisis correcto de los procesos, la identificación de los problemas que existen, son un prerequisito para poder plantear la acción necesaria para la defensa de la libertad. Por eso me parece tan importante que instituciones como la Francisco Marroquín, Cato Institute de Washington y todos ustedes hayan querido reunirse en una tarde tan maravillosa, en un pueblo tan maravilloso como Antigua, para reflexionar en torno a la libertad. Y estoy seguro que de estas reflexiones todos encontraremos esa luz que debe iluminarnos para encontrar el camino que nos saque de las tinieblas. Sobre todo recordando una cosa muy importante, para que no nos venza el desánimo, que nunca es más oscura la noche que cuando va a amanecer. Muchas gracias. Muchas gracias, don Enrique. Soy Alejandro de Costa Rica. Quería hacerle una pregunta respecto a lo que usted dijo ahora del intercambio, más bien dentro de la competencia política. Buchanan y Tullock hablan en el cálculo del consenso sobre el concepto de logrolling, que no es otra cosa que un intercambio de votos dentro de los procesos de toma de decisión colectiva para reducir los costos transaccionales. En este escenario que usted nos plantea, ¿vería, por ejemplo, una perspectiva de análisis como esta, como algo, una manifestación mercantilista, por ejemplo? Bueno, el logrolling es una estrategia para ganar una votación. Yo he sido, lamentablemente, diputado en algún breve periodo de mi vida. Y así funcionan los parlamentos, ¿no? Es decir, oye viejo, como si no tienes una mayoría clara, ¿no? Oye viejo, mira, tú quieres una comisaría en Puno, es un pueblo del Perú. Bueno, yo voto por tu comisaría en Puno si tú votas por mis aranceles para el algodón. Ah, gracias hermano, de acuerdo, se dan la mano y así es la cosa. Es decir, al final no interesa las diferencias entre los partidos políticos porque cada uno quiere conseguir su cuota de poder político. Se dice en teoría de la ciencia política que cuando hay un beneficio concentrado y un costo difundido, la productividad política de quienes buscan el beneficio concentrado es mucho mayor que la productividad política de los que resisten ese beneficio. Entonces, las posibilidades que dentro de un procedimiento democrático se multipliquen los privilegios son enormes. Por eso es que en la Hacienda Pública, en su libro sobre la Hacienda Pública, Buchanan dice que la democracia tiende al déficit presupuestal, a la multiplicación de los privilegios, por un problema de beneficio concentrado y costo difundido. Entonces, claro, en un sistema democrático hay que adoptar formas que corrijan o que prevengan ese tipo de prácticas, porque de otra manera la democracia te lleva permanentemente no solo al desequilibrio fiscal, sino a la desigualdad política y social, que son tremendamente costosos. Gracias. Juan Carlos Holguín de Ecuador. Ayer anecdóticamente cuando llegábamos hacíamos un chiste a las chicas que nos recibieron diciéndoles si era aquí el encuentro de los revolucionarios de izquierda y después de escuchar esta intervención me queda más claro que nunca que esta es la verdadera patria, revolución o muerte, porque cuando nosotros pongamos en fácil las ideas de lo que busca la teoría liberal, como usted lo ha mencionado hoy, creo que somos los más grandes luchadores por esa justicia social. Yo tengo dos preguntas profundizando un poco lo que habló hoy el doctor Montaner en la mañana y usted lo ha profundizado un poco acá sobre la historia latinoamericana y que nunca hemos sido independientes. Yo quiero hacerle dos puntualizaciones sobre dos íconos que ahora Chávez, Correa, Evo sacan a relucir, Simón Bolívar, San Martín y otros, entre comillas, libertadores que según la historia han sido los más grandes mercantilistas, se repartieron tierras, dábamos un tributo al reinado. Quiero saber si eso incide todavía en la historia actual. Y en el segundo punto, ¿qué papel juegan las instituciones internacionales? Que también parecería un discurso de izquierda hablar contra el Fondo Monetario, Banco Mundial, pero que no sé si estas instituciones y organizaciones también juegan un papel en el mercantilismo asqueroso, llamaría yo, que tiene Latinoamérica hoy por hoy. A ver, empezamos por la segunda.
Bueno, el gran problema que hay con las instituciones internacionales multilaterales, es decir, las que tienen financiamiento público, o las privadas, yo no tengo ningún inconveniente, la FIFA que haga lo que quiera con el fútbol, aunque también tiene comportamientos monopsónicos que terminan convirtiéndose en una pseudomafia, pero en fin, podemos discutir de eso, he escrito algo sobre fútbol alguna vez en mi vida. Pero, digamos, si entramos a terrenos puramente políticos, ¿no es cierto? El Fondo Monetario, el Banco Mundial, la ONU, son los principales enemigos de la libertad en el mundo, ¿no? Es una cosa monstruosa, es decir, estos caballeros nunca han hecho nada por la libertad de los pueblos y si han hecho algo generalmente ha terminado destruyendo la libertad. La OEA, los señores de la OEA deberían, a la caída del chavismo y del moralismo y del correísmo, esa institución hay que clausurarla y tal vez fusilar a su secretario general. Para que, como en Nuremberg, para que no vuelva nunca más nadie a intentarlo de nuevo. Porque ellos, también el caso de Fujimori, es decir, las dictaduras de América Latina solo son posibles cuando la OEA las bendice. Y la OEA bendice a todas las dictaduras de América Latina, desde Trujillo, a todas. Entonces, qué récord monstruoso es ese. Nuremberg. Hay que aplicarle un Nuremberg al ONGismo y hay que aplicarle un Nuremberg a las organizaciones internacionales, hacemos un tribunal y ahí sí creo en Montaner, lo juzgamos por derecho natural y a la horca. ¿Qué te puedo decir? Son una calamidad, ¿no? Vayamos ahora a las figuras históricas. Digamos, la vulgata histórica tiende a crear íconos donde no lo hay, ¿no? Es decir, tenemos los hombres, los héroes son hombres, ¿no? Es decir, hay esta tendencia a pensar desde Carlyle, en que la historia está escrita por hombres, ¿no? Hombres y héroes representativos. Carlyle hablaba de la teoría del héroe, pero si leemos, por ejemplo, el famoso libro de Carlyle sobre los héroes representativos, veremos que su principal héroe era Cromwell, un monstruo, ¿no? Y en segundo lugar, el doctor Francia, la caricatura de la tiranía, el dictador de Paraguay, es decir, tal vez el ejemplo más maravilloso, yo el supremo, ¿no? Tal vez el ejemplo más maravilloso del tirano. A García Márquez no se le ha ocurrido un tirano igual, ni siquiera lo ha podido soñar. El doctor Francia supera la imaginación de la literatura fantástica, ¿no? Es una cosa absolutamente delirante. Entonces esos son los ejemplos de Carlyle. Yo desconfío de los héroes, ¿no? Le tengo pánico a los héroes. Bolívar y San Martín eran dos seres humanos. A la hora que leemos y estudiamos un poco, y cada hora se escribe un poco más, hasta hace no mucho tiempo escribir en contra de San Martín era correrse riesgo, ¿no es cierto?, del exilio académico en algunos países del Cono Sur, y escribir en contra de Bolívar. Oiga, la famosa biografía de Madariaga fue prohibida en Venezuela, en Colombia y en Ecuador. Yo no sé si circula, pero no circuló nunca. Y se sabe lo que eran, es decir, San Martín tomaba láudano, es decir, la pasaba muy bien. ¿Qué es el láudano? Opio disuelto en alcohol. Es decir, nunca estuvo cuerdo, nunca estuvo sobrio, todas sus batallas las pasó con láudano. El tipo volaba. Sí, claro, por eso ahorcó a los Carreras y hacía atrocidades en medio del campo de batalla. Tenía una botella de láudano en el cuerpo permanentemente. Decía San Martín, siempre se supo, no es cuestión de hoy. Eso está, eso se conoce desde las biografías contemporáneas de San Martín, que era un drogadicto. San Martín en un determinado momento huye con la plata de los masones, lo ajustan en Guayaquil y se escapa igual, con O'Higgins. Esto lo ha escrito García Hamilton y prácticamente le ha costado el ostracismo intelectual en la Argentina. Cuando muere la nieta de San Martín, era la mujer más rica de Francia. ¿De dónde había salido la plata? Muere durante la Primera Guerra Mundial, y era la mujer más rica de Francia. ¿De dónde había salido la plata? ¿De dónde sale la plata de todos los gobernantes de América Latina? Pues de la coima, de la cutra, de la comisión. Eso era. Con O'Higgins hacen un gran arreglo y se quedan con el dinero de los masones ingleses y no compran el armamento, por eso los echan en Guayaquil. Esa es la verdad de la historia de la entrevista en Guayaquil. Vienen los masones a preguntarle, ¿y dónde está la plata? Lo botan y se van. No vuelven nunca más. O'Higgins muere de exilio en Lima y San Martín muere de exilio en Francia. No regresan nunca. Claro, Simón Bolívar no era mejor. Era un asesino. Hoy día estaría juzgado en un tribunal de guerra internacional. La masacre de la guerra a muerte
Su declaración de la guerra a muerte contra los españoles lo lleva a masacrar a miles de personas de origen español en Colombia y en Venezuela. Entonces, los pasaba por las armas. Es tipo que no peleaban, que no estaban en el campo de batalla, que no eran regulares. Los fusilaba a la entrada de los pueblos. Claro, no podemos juzgar a gente del pasado con los ojos del presente. Prevengo contra el anacronismo. Tal vez no se hubiera podido hacer la guerra de la independencia sin contar con este tipo de personajes. Yo no le tengo ninguna simpatía a ninguno de estos caballeros, ¿no? Los de Haití, aún peores, Petión y el otro, que me olvido su apellido, unos tremendos monstruos, los fundadores de las repúblicas latinoamericanas, unos personajes altamente cuestionables. Robespierre no era mejor, ¿eh? Ni Danton, ni Marat. Entonces, no es un pecado propio de América Latina, es un pecado propio del poder. La personificación del poder lleva a la maldad. La maldad absoluta es el poder absoluto. Lo que ocurre es que es delicioso. Entonces, quien cuenta con él no lo quiere soltar, porque produce un efecto orgásmico en el que tiene el poder. Entonces, la tragedia es la concentración del poder. Al final, hombres buenos terminan probablemente comportándose corruptamente si el poder está totalmente concentrado en sus manos, ¿no? En la ausencia de un tratado de libre comercio de las Américas, como lo sugirió en su momento Ronald Reagan, ¿no crees que tratados bilaterales de libre comercio, aunque sea una segunda opción, ayudan algo a combatir el mercantilismo entre nuestros países? Todo es materia de grados, ¿no? No es un first best, como dicen los americanos, sino second o third best a veces, ¿no? Yo preferiría el libre comercio unilateral, ¿no? Es decir, si yo tuviera, espero que nunca la tenga, alguna responsabilidad política, declararía unilateralmente el libre comercio y eliminaría los aranceles a cero. Pero claro, si no tengo esa opción, y tengo por mi lado opciones de ir avanzando, aunque sea parcialmente con tratados de libre comercio, son más deseables que el puro mercantilismo. Es el caso del Perú. El Perú ha negociado y ha obtenido con éxito un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Lo ha obtenido también Chile. Aparentemente los beneficios son importantes. La experiencia mexicana ha demostrado que no solamente se consiguen objetivos de tipo económico, sino que mejora la calidad de la legislación, por ejemplo, de la regulación. Eso hay unos estudios que he leído en México, que hay una mejora de la estructura del Estado mexicano como consecuencia del Tratado de Libre Comercio. Es probable, porque se introducen elementos de competencia, ¿no? A estas alturas de mi vida, no pensaba así hace unos 20 años, pero claro, felizmente uno puede cambiar de opinión, o ir conociendo un poco más. A estas alturas de mi vida yo creo que, por ejemplo, el Estado de Derecho es una consecuencia y no una causa. Es un efecto de una estructura institucional competitiva. Entonces, a la medida en que le introduzcamos a un país elementos de competencia, vamos a mejorar a largo plazo no solamente su performance económica, sino su calidad de vida social y su ambiente institucional en general. Entonces, la respuesta a tu pregunta es sí, es mejor esa situación que la de no libre comercio en absoluto. Tengo una pregunta, dado que el mercantilismo tiene el gran incentivo de permitir la búsqueda de rentas o lo que se conoce como rent seeking, ¿qué pasos o por lo menos qué lineamientos podría un país comenzar a hacer para desincentivar que la búsqueda de rentas se siga dando? No sé si sea una reforma constitucional o qué paso podría como comenzar uno a trabajar en eso. Gracias. ¿Es posible es posible construir deliberadamente una sociedad libre? Yo tendría que contestar no, porque sería constructivismo liberal. ¿Cuál es la respuesta más plausible, más probable, la que sugería Armando? Pequeños cambios incrementales en pequeñas áreas que van produciendo por emulación un efecto beneficioso, pero que son también impredecibles. Tú no sabes muy bien lo que va a pasar cuando pones una reforma en funcionamiento. No sabes por dónde te va a venir. A veces con buena fe termina siendo una catástrofe, ¿no? Por ejemplo, la reforma del transporte público en Chile. Yo estoy seguro que nunca se le ocurrió a los gobernantes chilenos que la reforma del transporte público en Chile fuera prácticamente a costarles el poder político, ¿no? La tremenda impopularidad de una reforma que fue pensada para convertir el transporte público chileno en el mejor transporte público
de América terminó siendo un desastre político. Hay elementos pues complejos que a veces son imprevisibles, literalmente. Entonces, Respecto al tema de la riqueza del subsuelo, yo creo que hay una cosa que hay que tomar en cuenta también. Es el hecho de que Latinoamérica se basó en la figura de los caudillos, del caudillismo. Y eso transformó, bueno, principalmente el caso venezolano, que es el que conozco, eso hizo que el gobierno central tuviera una estructura completamente centralizada, lo cual hizo que, mira, no se tuviesen incentivos suficientes para que cada entidad se comportara con responsabilidad civil. Ahora, el tema del petróleo lo que hizo fue acentuar el hecho de esa figura centralizada y por lo tanto la mala asignación de recursos. Entonces, más allá del hecho de que el petróleo en Venezuela, particularmente en Venezuela, que es el caso que conozco, el dueño fuese el Estado, más allá del hecho de ese, es el hecho de que una figura completamente centralizada hizo que las entidades y las personas no se comportaran de una manera completamente racional. No sé qué piensa al respecto. la existencia de un líder político poderoso no supone necesariamente la existencia de un sistema económico centralizado. Te pongo el caso de Estados Unidos. Es probable que el presidente de Estados Unidos sea el caudillo más caudillo del mundo. Y Estados Unidos no es una economía centralizada, ni social ni económicamente. ¿Por qué? Por la difusión universal de la propiedad. Tú puedes tener un gran líder político. Churchill lo fue en Inglaterra. Pero tiene un límite en su poder. Tiene una gran fuerza. El presidente de Estados Unidos puede hacer prácticamente cualquier cosa, menos quitarte tu casa. Porque hay una difusión universal de la propiedad, que está claramente definida y claramente asignada. No ocurre eso en América Latina. Tenemos unos caudillos, muchas veces son de pacotilla, que tienen muchos menos poderes que el presidente de Estados Unidos, poderes efectivos, reales, pero que en la práctica son más dueños de tu vida que el hombre más poderoso del mundo. ¿La razón cuál es? La forma como se asigna el poder. A mí me pasó una cosa muy curiosa en este negocio de dar conferencias, en el que estoy hace 25 años, más, del año 86 hace 23. Me ha ocurrido una cosa muy singular, ¿no? Yo una vez conté, no me acuerdo en qué país, creo que en Venezuela precisamente, conté una anécdota de un famoso dictador peruano, el mariscal Óscar R. Benavides, al que se le atribuye una frase en el Perú, se le atribuye haber dicho como ejemplo así del extremo al que un caudillo puede llegar. La historia le atribuye haber dicho algo así como: para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Que es un poco el resumen del autoritarismo caudillista, ¿no? La ley utilizada contra enemigos. La ley no es para igualar a la población, ¿no? Al enemigo la ley, mis amigos todo. Lo que me ocurrió a mí fue que cada vez que he repetido esta frase, nunca ha faltado una persona que ha levantado la mano. Por ejemplo, me ocurrió en Venezuela, un señor muy distinguido, un gran liberal, don Ricardo Zuluaga, me levantó la mano y me dijo: no, Enrique, te equivocas. Esa frase no es de Benavides, es de Juan Vicente Gómez. Luego en Argentina me ocurrió con unos amigos en Mendoza, de escuela austriaca de Mendoza, el viejo Linares Quintana, que me dijo: no, doctor Gersi, no, esa frase es de Perón. En Chile otro me dijo: no, es de Ibáñez. En Ecuador de Velasco Ibarra, me dijo Montaner, yo lo he escuchado, Velasco Ibarra. Y en Panamá me decían: no, viejo, eso es del doctor Arias Madrid. Arias Madrid decía eso en todos los cócteles, amigos, todos. Bueno, de repente no existe y es una metáfora del poder. De repente lo dijeron todos o no lo dijo nadie y lo hicieron todos. De repente está en el inconsciente colectivo de los sudamericanos, pero esa es la tragedia de la organización política. Álvaro Obregón, ahí está, una contribución más. Yo voy a escribir un artículo un día de esto, tengo que juntar nada más toda México, Álvaro Obregón, ahí está. De repente nadie la dijo, pero todos se la atribuyen a alguien, a uno propio, ¿no? Bueno, en fin, no sé qué cosa decirte, pero al final creo que somos
solamente ejercicios un tanto retóricos de la misma tragedia política, que es la concentración del poder en unas manos, ¿no?, que produce los resultados que estamos viendo, ¿no? ¿No podría aplicarse también el caudillismo nuestro? Gracias. Por la misma razón que se explica el fracaso de los federalismos en la América Latina. Argentina, Brasil y México son supuestamente países federales y tienen de federalismo lo que yo tengo de bailarina de ballet. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Hay algo de eso, es la dimensión política del mismo proceso, es el fracaso del federalismo en América Latina, sin duda, ¿no? El federalismo argentino no es tal, el brasileño no es tal, sin duda. Básicamente, doctor García, mi pregunta va, pero previamente quiero hacer un comentario. No todo mercantilismo per se es malo. Yo considero que a veces es bueno y malo en diferentes sentidos y depende cómo uno lo mire. Por ejemplo, el tema de los lobbies, mientras se sea transparente, se puede lograr muchas cosas, porque para mí el ser humano per se es un ser lobista, siempre busca satisfacer sus propios intereses. Entonces, bien canalizado, uno puede lograr determinadas cuestiones, por ejemplo, una ley para un tiempo determinado, de repente puede favorecer a uno, pero ese uno puede dinamizar mucho la economía y luego ya incentivar una competencia, ¿no? Y para mí lo malo, y en el caso específicamente peruano, el tema de la propiedad informal, que lamentablemente por un criterio mercantilista se lo utiliza como un enemigo y no como un aliado. Y estamos, tengo uso de razón, yo tengo 25 y siempre vengo escuchando lo mismo, que la propiedad informal es la única forma para lograr un desarrollo de nuestro país más continuo, lograr justamente tomarlo como un aliado, pero en la práctica y muchos discursos en nuestra clase política dicen lo contrario, ¿no? Entonces, mi pregunta específica es, ¿cómo lograr crear instituciones que tiendan a eliminar ese mal mercantilismo y cómo también entender a un liberalismo? Es cierto que el liberalismo puro no existe, así como no existe la competencia perfecta, no existe un liberalismo puro, pero siempre tender a eso, ¿no? Gracias. A ver, ¿cómo identificar al mal mercantilismo del bueno? En tu pregunta existe la hipótesis implícita de que hay un mercantilismo bueno y uno malo, uno más bueno y más malo, o algo así. En realidad, yo no creo que el problema con el mercantilismo sea un problema moral, de la maldad o de la bondad. Yo estoy seguro que además buena parte de los gobernantes de América Latina no actúan por maldad. Habrá probablemente algún perverso en nuestra historia, pero creo que generalmente los gobernantes de América Latina han tratado de hacer el bien. Lo que pasa es que se han equivocado. Yo no creo que seamos una colección de gente malvada, de caníbales que quieran hacerle daño a la gente. Lo que pasa es que el mercantilismo, me parece, si no te interpreto mal, en realidad no es un problema de dimensión moral. Yo creo que el mercantilismo, bastaría con eso, es ineficiente, tremendamente ineficiente. Si no nos gustan los argumentos empiricistas, digamos también que es injusto, porque se basa en la discriminación, ¿no? Entonces, yo diría que basta con la primera argumentación, es absolutamente ineficiente, implica un enorme derroche de recursos y transferencias de los pobres a los ricos. Esa es la tragedia, que el mercantilismo supone una transferencia de pobres a ricos, no de ricos a pobres. Entonces, tú le vas a pasar de la plata de los pobres a los ricos, ya tienes de suyo un problema en general del concepto de justicia, ¿no? Entonces, yo creo que es difícil concebir, digamos, en primer lugar, aceptar una noción moral implícita en el mercantilismo o en el liberalismo, creo que no la hay. Pero la crítica al mercantilismo tiene que ser esencialmente por su ineficiencia y finalmente por la injusticia implícita que acarrea. Convengo contigo, lo dije de alguna manera, no hay problemas unicausales ni soluciones únicas. Y convengo con Armando en que los procesos son generalmente claroscuros, se va avanzando lentamente, se progresa en el margen, ¿no? El progreso es marginal. Entonces, eso implica la convivencia fenomenológica, dije al principio de mi exposición, de diferentes grados de mercantilismo con diferentes grados de economía y mercado en las sociedades capitalistas. No hay una sociedad capitalista que sea pura,
En una sociedad capitalista conviven escenarios de mercantilismo con escenarios de economía de mercado. De lo que se trata, creo yo, es que el predominio absoluto, o el predominio sin duda de la economía de mercado, elimine o reduzca prácticamente hasta cero las posibilidades de un mercantilismo que sea exitoso. Al final todos somos mercantilistas, todos tratamos de protegernos. Apenas hay un interés que compartimos, trataremos de conseguir que se protejan nuestro interés. Los árbitros de fútbol, los buzos, los sindicatos, los grupos religiosos, ¿no es cierto?, los profesores universitarios. Todos tratamos de conseguir algún tipo de privilegio que nos beneficie. Lo que se trata, y en protección de todos los demás, es que las posibilidades de éxito de estos grupos sean muy pocas. Hay unas cosas que quisiera compartir, que por ejemplo yo no creo que el mercantilismo salga por sí de un líder dado, sino es un conglomerado de la sociedad. Un caso viene a ser el Ecuador en estos últimos 2 años, donde el presidente Correa ha despilfarrado más de 57.000 millones de dólares, en los cuales las empresas nacionales en los últimos 2 años han tenido un crecimiento de doble dígito, el que menos. Ahora, todos ellos saben que el sistema administrativo público está malo, pero sin embargo no hacen ningún intento para evitar o no promocionar aquello. Viven en una especie de tapar ese sol con un dedo. Entonces sí creo que un gran impulsor del mercantilismo son los propios empresarios privados que rodean estos gobiernos. Claro. Y viene en ser un poco el problema social. Entonces, porque no hay nada más, por decir en un término entre comillas de justicia social, que abrir el mercado para que el consumidor sea el beneficiario, pero es el mismo empresariado privado el que promueve estas prácticas en Latinoamérica. Entonces, yo considero que es de esa falta de competitividad que ha existido, de apertura de los mercados y ese provocar ese sigilio comercial dentro de las naciones, ¿no? Entonces, sí le atribuyo que es un cóctel muy peligroso entre un buen populista y una mala clase empresarial. Sí, no tengo duda, coincido contigo. Por supuesto que los empresarios están muy interesados en que el mercantilismo exista, ¿no? Un poco la pregunta de Rousseau, ¿no? ¿Es el amo el que hace al esclavo o el esclavo el que hace al amo, ¿no? Entonces, en este caso, un poco le ocurre al esclavo el que está haciendo a los amos, ¿no? Es decir, el empresario quiere que el mercantilismo se mantenga por una cosa más sencilla. Es más sencillo, digamos, por una razón muy obvia, es más sencillo competir en el mercado político o en el mercado económico. Digamos, mucho más agradable pasártela haciendo comidas y cócteles y fiestas para los políticos que teniendo que desarrollar un producto y trabajar en tu fábrica hasta las 3 de la mañana, ¿no? Inventando algo y corriendo el riesgo de no conseguirlo, ¿no? Entonces, claro, es verdad, los incentivos te llevan, es más cómodo, la vida es más muelle, se diría, ¿no es cierto?, en las revistas del corazón, por ese camino o por el otro, ¿no? Sin duda, no me cabe duda. Uno, el tema de la transición. Usted habló de esa transición o esta teoría, donde hay una transición del mercantilismo a un capitalismo democrático. Y quisiera, traer a colación las experiencias que hubo en Latinoamérica, en Venezuela con Carlos Andrés Pérez, con cierta liberalización de los aranceles, etcétera. No sé si de Lozada en Bolivia y en Argentina, ¿no? Donde ahora aerolíneas argentinas la están estatizando otra vez. El caso de Venezuela, la CanTV ahora es estatizada o chavetizada por lo menos. El tema de la electricidad de Caracas, todo que habían sido experiencias relativamente positivas para Venezuela y un solo plumazo las han eliminado. Entonces, reflexionar en ese tema, en esa transición, porque también entiendo que Thatcher en Inglaterra sufrió mucho de eso, los ataques de los sindicatos y todo esto, y como en Latinoamérica pareciera que todas estas transiciones o se hacen de un solo golpe o las tiene que hacer, por ejemplo, un caso tipo Pinochet, venir de un solo golpe, plantear un libre mercado, o si no, la reacción popular va a ir en contra. Y la segunda también es más breve todavía porque usted dice, de alguna manera si hubiese estado en manos privadas el petróleo o el subsuelo, no hubiese salido un Chávez. Ahora yo pregunto, aquí jugando un poco el rol de abogado del diablo, si hubiese estado, por ejemplo, en manos de un Enrique Gersi, el petróleo de Venezuela, no sería Enrique Gersi el real Chávez, estaría en manos del poder económico y controlaría a Venezuela y no, hubiese habido un presidente que capaz no le prestaran atención.
O sea, no quedaría en manos de una persona no elegida popularmente, pero sí realmente de facto dueño de Venezuela. Si estuviera en mis manos no estaría aquí, te lo garantizo. Pero, a ver, en realidad tus preguntas, ninguna de las dos son breves ni sencillas. Podrían dar lugar cada una de ellas a una conferencia más, o a varias, o a un curso. La transición es lo difícil, ¿no? Es decir, el gran problema está en el diseño de la transición. Los partidarios de las fórmulas autoritarias siempre elevan las banderas de Pinochet, pero no te acuerdas, no se olviden que Pinochet quiebra estrepitosamente el año 80-81 y que la quiebra del sistema financiero chileno fue políticamente responsabilidad del gobierno, fue una catástrofe. Claro, que le costó mucho tiempo y el gobierno chileno aprendió por ensayo y error y le costó la quiebra del país. Entonces, no se puede hablar propiamente de un milagro chileno hasta la década de los 80, que es ya el principio del fin del poder político de Pinochet. Lo admirable en Chile, por lo menos hasta ahora, aparentemente el gobierno actual no le va bien, es que lograron mantener en democracia una continuidad en el manejo económico, un poco lo que está pasando en el Perú, ¿no? Yo no tengo ninguna simpatía por el gobierno de Alan García, tampoco la tuve por el gobierno de Toledo y mucho menos por el de Fujimori, pero no puede dejar de reconocerse la evidencia, es decir, que hay una continuidad, por primera vez diría yo, en un largo periodo político, hay una continuidad, por lo menos en materia de política económica, de 3 gobiernos consecutivos que esencialmente van avanzando por un camino bastante responsable. De hecho, el Perú, para sorpresa de muchos, es en este momento la economía más saludable de América Latina. Eso no ocurría desde la época del guano, ¿no es cierto? 150 años hacia atrás, ¿no? Entonces, claro, algo está pasando. Lo que ocurre es que esos procesos son evolutivos, son procesos casuales. ¿Quién podría pensar, ni siquiera él mismo, que el Alan García, que repudió la deuda externa y que condujo al Perú a una inflación solo superada por la boliviana, ¿no es cierto?, sea el mismo Alan García que hoy día habla de la economía de mercado, del desarrollo del capitalismo, y que cree en los mercados, y es la misma persona? ¿Los políticos pueden cambiar de opinión? Sí, no solo el caso de Alan García en Bolivia, el caso célebre de Paz Extensor, que el 52 estatiza todo y nacionaliza todo, y en la década de los 80 lo privatiza todo y reversa todos los errores que cometió el 52. Estas cosas pasan, claro, se requiere líderes políticos de verdad, dispuestos a reconocer sus errores. Esas cosas ocurren cuando hay un liderazgo político democrático de largo plazo. Pero es difícil prever cómo se van a comportar los políticos, aún teniendo incentivos, porque todo depende de la apreciación de esos incentivos. No es lo mismo un presidente de 30 años que un presidente de 60. No aprecian los incentivos de igual manera. Entonces, el gran problema con el liderazgo democrático está en ese margen de imprevisibilidad. Por eso yo prefiero, cuanto menos facultad o posibilidad se le dé al arbitrio individual de los líderes y mayor margen de predicción tenga el desarrollo institucional de las sociedades, serán más fáciles las transiciones. Pero algo ha estado pasando en América Latina, no solo malo, también bueno, ¿eh? Es decir, Chile, Perú son unos ejemplos interesantes de cosas que funcionan. Claro, lamentablemente Argentina hoy día es un ejemplo de involución democrática, además, en un proceso democrático que es bastante curioso. No es el caso de Venezuela o de Bolivia o de Ecuador, donde es harto discutible que haya una democracia, pero en Argentina se da un proceso extraño. Además, en Argentina todos son peronistas, es una cosa lo más extraña. Todos los candidatos, uno peronista de centro, de derecha, de izquierda, del norte y del sur, todos son una cosa loca. Todos los candidatos que se presentan son del mismo partido, ¿no? Es pues peculiaridades de los sistemas políticos, un poco lo que pasa en México, todos son del PRI, solo que se inscriben en distintos partidos, ¿no? Una cosa loca, ¿no? Pero, en fin, propio de los mercados políticos singulares de América Latina. En realidad la transición es compleja. Vamos a ver qué cosa sucede ahora con la crisis internacional,
¿no? Y cómo repercute la crisis internacional en América Latina. La caída de los precios de las cotizaciones de materias primas va a producir el efecto contrario del que produjo. Es decir, eso se le va a cargar la responsabilidad que concentró el poder. Y eso puede ser una crisis definitiva en gobiernos autoritarios como el de Chávez. No es lo mismo gobernar con el petróleo por encima de $100 el barril que gobernar con el petróleo en 30, ¿no? Entonces, exportar la revolución a esos precios no le es tan fácil, ¿no? Entonces, cuestión de ver cuál es el desarrollo también de del mercado político como consecuencia del mercado económico, ¿no? Muchas gracias.